Bueno, ahora sí, pido la presencia del doctor Juan Rivera Domarco, director y fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Reconocemos su trayectoria, sus aportaciones a la investigación y su representación a nivel internacional. Agradecemos su participación en los trabajos del Eje 5, Desarrollo Social y Económico del FONAN, y hoy nos disponemos a escuchar sus reflexiones para acercarnos a la comprensión del fenómeno de la desnutrición a la obesidad en México. Adelante, doctor Domarco. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación a participar en este importante foro y también me da mucho gusto presentar después del doctor Adolfo Chávez, nuestro maestro de muchos de nosotros, que además hizo una presentación que va a facilitar la mía porque yo voy a hacer alusión a algunos de los conceptos que él manejó tan adecuadamente. Me pidieron que hablara un poco del tema de la desnutrición a la obesidad en México y lo que les voy a presentar es básicamente información sobre el descenso que ha habido en la desnutrición y el aumento de la obesidad en México a partir de la década de los 70s. Y bueno, digamos, en el caso mío me han pedido hablar de esta dicotomía desnutrición-obesidad, pero coincido plenamente con el doctor Chávez en que en realidad tenemos que pensar en síndromes, una serie de síndromes, en algunos de los cuales confluyen las deficiencias y los excesos. Pero en términos generales, digamos, vamos a presentar esta dicotomía y vamos a hablar de las causas del descenso de la desnutrición o de algunos de los factores que han influido en este descenso, pero también de por qué continúa habiendo brechas y todavía continúa habiendo prevalencias altas de desnutrición en México a pesar del desarrollo del país y del tamaño de nuestra economía, y hablar, claro, del aumento de la obesidad y también por qué ha aumentado, y ahí el doctor Chávez ya adelantó muchos de los factores. Y finalmente haré algunas recomendaciones sobre políticas para lograr la virtual erradicación de la desnutrición, pero también la contención de la epidemia de obesidad. Estos son datos que de ninguna manera pretenden ser representativos, pero que quise traer aquí. Es un estudio de 1943-44 en el Valle del Mezquital, publicado por Anderson en 1946, pero que muestra aquí peso para la edad con un déficit mayor al 10% y que en esa época en niños de 1 a 3 años era de 53%. Y compararlo con los datos de peso para la edad de las zonas rurales en el 2006 para la misma edad, poco como para ver cómo, a pesar de que desde luego no es una muestra representativa, pero da una idea de la gran diferencia que existe entre el 43 y el 2006 en términos de déficit de peso. Esta es la misma información, pero ahora en puntaje Z de peso para la edad, y vemos cómo en el 43 los niños estaban casi a menos 2 desviaciones estándar en promedio del patrón de referencia actual de la OMS o de las normas de la OMS, y que actualmente están prácticamente en cero, es decir, ha habido grandes cambios. Aquí tomé los datos de las encuestas realizadas por el doctor Adolfo Chávez y su grupo en 1974, 79 y 88 en zonas rurales,
y después de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública en zonas rurales de 1988 a 2006, que por cierto, en donde se encuentran casi que son idénticas las prevalencias, y se muestra cómo a lo largo del tiempo hubo pues un aumento aquí del 74 al 79 de prevalencia de bajo peso para la edad, pero a partir del 79 vemos un descenso sostenido hasta llegar a un 6.6%. Esta línea corresponde a las zonas urbanas y vemos que ya en el 2006 casi que confluye la prevalencia de zonas urbanas y rurales para bajo peso para la edad. Para talla es un poco diferente, pero esto muestra cómo, tomando datos de hace más de 30 años, pues ha habido un descenso sin duda en la desnutrición en México. Y estos son datos del promedio poblacional de talla de encuestas nacionales de nutrición por cohortes de nacimiento, o sea, mujeres que nacieron en 1944 y mujeres que nacieron en 1986, que ya tenían 20 años en el 2006, y vemos cómo pues, la talla de las mujeres, tanto en zonas urbanas como rurales, ha aumentado mucho. Estos aumentos pues, llegan a ser hasta de 4 centímetros, aunque sabemos que en parte estos aumentos tienen que ver con que las mujeres de más de 30 o 40 años, pues ya saben que con la edad uno se va haciendo chiquito. Ustedes van viendo cómo nosotros y los jóvenes ven cómo sus profesores cada vez están más chiquitos, ¿no? Pero si tomamos por ahí un punto de corte de las nacidas en el 66, pues ahí, aunque desde los 30 años empieza uno a chiquitarse, pues ahí no hay tanta diferencia. Y aún así vemos que en un periodo corto de 20 años hubo un aumento de 2 centímetros de talla. Bueno, esto habla de que ha estado mejorando la estatura, especialmente de los niños. Como saben, la talla final tiene mucho que ver con la estatura que uno alcanza a los 3 años de edad. Y estos son datos ya de las encuestas nacionales de nutrición en México. Ayer la doctora Tere Shama los presentó y vemos cómo ha disminuido notablemente la desnutrición aguda y la desnutrición crónica también ha disminuido, igual que el bajo peso, de 1988 al 2006. Aunque, debo decirlo, persisten todavía en el 2006 y claro, la barrita del 2012, pues esperamos poder mostrárselas muy pronto. Estamos ya analizando los datos de la encuesta del 2012, pero por lo menos hasta el 2006 había 1.6 millones de niños menores de 5 años en México que eran desnutridos crónicos. Y tenemos también aquí un aumento de sobrepeso ya desde edades muy tempranas. Esto es talla y vemos cómo por quintil, por decil de condiciones de vida, cómo ha ido disminuyendo la desnutrición crónica a lo largo del tiempo para los distintos deciles de condiciones de vida. Y vemos aquí que del 99 al 2006 hubo grandes descensos en retardo en talla en los deciles más bajos. Pero aún digo que eso es algo que hay que celebrar, qué bueno, las inequidades disminuyeron. Sin embargo, sigue siendo muy alto. Si ustedes comparan aquí la prevalencia en el 2006 del decil más alto es solamente 5.8% contra 37%. Es decir, más de 6 veces superior en el decil más bajo. Estas grandes brechas en el 2006 son insostenibles en un país que tiene todos los recursos, la tecnología, la información para acabar con estas brechas, para tener ya una situación similar independientemente del nivel de ingresos. Y vemos en población indígena lo mismo, bueno, una disminución a lo largo del tiempo de las prevalencias, pero seguimos teniendo brechas muy grandes entre población indígena y no indígena, pues que son moralmente inaceptables, pero también desde el punto de vista económico, como decía el doctor Chávez, esto a nadie le hace bien, no le hace bien ni a los pobres, ni a los ricos, ni a nadie. Estas son las prevalencias de anemia y solamente para decir que estas han disminuido, especialmente en niños menores de 3 años, pero que todavía siguen siendo muy altas. Por ejemplo, en niños de 12 a 23 meses, todavía en el 2006 teníamos 40% de anemia. No puede ser que en un país como México sigamos teniendo esas prevalencias.
Pero simultáneamente en este periodo, ¿qué pasó? Fíjense, esta es la distribución de índice de masa corporal en 1988. Si ustedes ven, 9.5% de la población, las que está aquí abajo de esta curva, rebasaba el 30, eran mujeres obesas. Pero ¿qué pasa en el 99? Pues esto aumenta a 24% y en el 2006 a 32%. Y ustedes ven que toda la curva se va moviendo a la derecha. Es decir, en promedio los mexicanos pesamos mucho más que hace 30 o 40 años. Todos como población, es decir, la población estamos ganando peso para la talla y desde luego esto implica que la prevalencia de obesidad es muy alta. Y aquí vemos, esta es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres del 99 al 2006, se duplica en tan solo 18 años y la obesidad se triplica. Y vemos en adolescentes, es terrible, pasamos de 9 a 30% en 18 años. En escolares no tenemos datos del 88, pero también grandes aumentos. Y la única edad en donde se ha mantenido una prevalencia sin grandes movimientos es en los niños en edad preescolar, especialmente porque aquí influye mucho el hecho de que en este periodo los niños aumentaron talla. Pero un fenómeno muy interesante es cuando vemos las prevalencias de obesidad de 1988, 99 y 2000 por quintil de condiciones de bienestar para adultos. Y vemos que ya no hay diferencia. Vean ustedes, incluso la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el quintil más bajo ya es ligeramente más alta que en el quintil más alto. Ya nos estamos pareciendo a los países desarrollados donde la obesidad es mucho más alta en la población pobre. Y esto está imponiendo nuevas cargas, nuevos pesos para la población pobre, que al tener prevalencias altas de obesidad también tiene prevalencias altas de diabetes y enfermedades crónicas, incurre en gastos catastróficos, incurre en menor productividad y menores ingresos. Cuando vemos esta situación en niños en edad escolar, vemos que aquí todavía tenemos el gradiente de que los más pobres tienen menor prevalencia de obesidad comparados con los más ricos. Sin embargo, cuando vemos el aumento por año en índice de masa corporal, vemos que está aumentando más entre los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que para allá vamos. Los niños en edad escolar, dentro de algunos años, si no hacemos algo, los pobres van a tener la misma o mayores prevalencias que los niños de nivel socioeconómico más alto. Ahora, ¿por qué ha habido este descenso en la desnutrición? Bueno, esto ha sido paralelo a las disminuciones en las tasas de morbimortalidad. Son tasas de mortalidad, ¿no? Esta es la de menores de 5 años, mortalidad de menores de 1 año y mortalidad neonatal, y vemos cómo ha disminuido durante este periodo por muy diversas acciones, por acciones de salud pública, por mejores servicios sanitarios, por mejores acceso a más alimentación. Vemos, por ejemplo, en el periodo que estamos estudiando hubo un descenso sostenido de la pobreza, cosa que ya no pasó después del 2006, es decir, a partir del 2006 aumenta la pobreza, pero en este periodo hubo una disminución sostenida. Entonces, bueno, en parte por eso se puede explicar. Aquí, perdón, porque no está muy claro, pero esto es la evolución de indicadores de desarrollo social en México. En el 20% más pobre de la población, por ejemplo, los hogares con piso de tierra pasaron de 46% en el 92 a 18% en el 2006. Los hogares que no cuentan con agua entubada de 44 hasta, creo que dice 35, 25, no veo bien, perdón, 25. Y en hogares sin refrigerador pasamos de 81 a 42. Es decir, sin duda alguna ha habido mejoría en la dotación de agua potable, de servicios para las viviendas. El consumo mensual de alimentos per cápita pasó de 364 a 425 pesos del 2006 para el quintil de menores ingresos y de 844 a 841 en este periodo para el ámbito nacional. Y el porcentaje del ingreso total destinado a alimentos pasó de 51 a 42%. Es decir, ha habido también una mejoría relativa en el ingreso, pero también una disminución relativa de los costos de alimentos.
Sin embargo, perdón, aquí faltó una. Bueno, quería simplemente señalar que cuando uno ve los indicadores de pobreza, posiblemente, aquí está. A pesar de estos avances de los indicadores de desarrollo social, el 16% de la población todavía tiene carencias en servicios básicos de vivienda, 9% no tiene agua, 10% no tiene drenaje, 4 o 5% vive en hogares de piso de tierra y 10% en hogares con hacinamiento. Y casi la cuarta parte de los hogares tiene carencias en cuanto a acceso a la alimentación, con el indicador que usa Coneval, que como decía el doctor Chávez, posiblemente subestima la carencia alimentaria, pero bueno, es un indicador. Y vemos aquí en la pobreza multidimensional, los indicadores de Coneval de pobreza multidimensional, bueno, tenemos pobres multidimensionales moderados en 33%, sí, 36 millones de pobres. Es decir, ha habido avances, sí, sin duda alguna, y en parte por eso está mejorando la nutrición, pero seguimos teniendo rezagos y por esa razón seguimos teniendo, o por lo menos en el 2006, 1.6 millones de niños con desnutrición crónica y 2.2 millones de niños menores de 5 años con anemia. Me voy a regresar a donde correspondía. Y una cosa que también es cierto es que ha habido algunos programas, como Oportunidades han mejorado la focalización. Esta era la manera en que se distribuían, por ejemplo, la ayuda alimentaria en 1988, en donde uno ve que a pesar de que casi la mitad de los niños desnutridos se encontraba en el sur y solo 8% en México, el 51% de la ayuda alimentaria iba a la Ciudad de México y solo el 15% en el sur. En 1999 el programa Oportunidades modificó totalmente esa focalización, los beneficios se fueron al sur y no a la Ciudad de México, y eso también hay que reconocerlo. Han mejorado algunos programas la focalización y hemos documentado efectos positivos de oportunidades en el crecimiento de los niños, efectos de alrededor de 1.1 centímetros después de 2 años de seguimiento en un grupo que tuvo el programa 2 años contra un grupo que lo tuvo solo 1 año, y una disminución, aunque pequeña, de anemia. Es decir, también algunos programas actualmente son más eficientes y son más efectivos en lograr la desnutrición. Pero ¿por qué no hemos avanzado tanto? Bueno, en parte porque a pesar del crecimiento económico en México, vean el índice de Gini. El índice de Gini en México no se ha movido. Brasil, solamente en 2 periodos presidenciales, en el de Cardoso y de Lula, ha aumentado notablemente, ha mejorado notablemente el índice de Gini, ha mejorado mucho la equidad, y México sigue estable. Brasil nos va a alcanzar. Es decir, Brasil sigue siendo menos equitativo que México, pero nos va a alcanzar porque la tendencia es irrefrenable. Nosotros no hemos hecho mucho por la equidad. Entonces, las políticas de desarrollo social que se necesitan para la prevención de la desnutrición incluyen el crecimiento económico, pero políticas de distribución de ingreso y equidad social, y políticas que le permitan a la población acceso a alimentos y bebidas saludables. Como decía el doctor Chávez, hay un gran acceso a bebidas y alimentos poco saludables. Políticas agrícolas de fomento a la producción para el consumo interno, políticas de comercio exterior que favorezcan la disponibilidad de alimentos saludables para consumo interno. En este momento México exporta verduras e importa, por ejemplo, carne muy alta en grasa. La carne de desecho de Estados Unidos viene a México. Importamos comida chatarra, pero también importamos ingredientes para elaborar esa comida. Y también políticas fiscales que pueden ser incentivos o impuestos para incentivar la disponibilidad y compra de alimentos saludables. Necesitamos también políticas de dotación de agua, infraestructura sanitaria, comunicación educativa en materia de alimentación y nutrición. Hay un vacío en orientación alimentaria en México. Ese vacío lo están llenando las empresas. Los niños aprenden nutrición a través de los comerciales que ven en la televisión. Aprenden que cuando uno consume determinado refresco se vuelve muy poderoso, o determinado cereal los hace muy fuertes. Esa es la educación que están recibiendo nuestros niños. Atención primaria de salud de buena calidad y, algo muy importante,
los programas comunitarios de promoción de la nutrición, es decir, promoción del crecimiento, educación nutricional, administración de suplementos, que deben ser complementarios a una política de desarrollo social. Muy rápidamente, ¿cuáles son las causas? Ahora pasamos a obesidad. Estos son, según metaanálisis hechos por la Organización Mundial de la Salud, que coinciden con varios otros metaanálisis, aumenta el riesgo de obesidad, la inactividad física, la alta ingestión de alimentos densamente energéticos, léase alimentos altos en grasa, altos en azúcar, bajos en fibra, bajos en contenido de agua, una alta mercadotecnia de alimentos densamente energéticos y de comidas rápidas, y la alta ingestión de bebidas azucaradas, que en este momento ya creo yo que la evidencia la haría que pasara a nivel de convincente. ¿Qué es lo que puede detener la obesidad? Y estos son indicadores que pueden ser metaanalizados, es decir, son indicadores del ámbito individual. La actividad física regular, la alta ingesta de fibra dietética, la lactancia materna y ambientes del hogar y escuelas que favorecen alimentos saludables, donde hay escuelas y hogares con alimentos saludables. Y vemos entonces en el marco conceptual estas causas inmediatas que mencioné: una alta ingestión de energía, una baja en el gasto energético, por una baja inactividad física en el trabajo, transporte, recreación, y una alta ingesta de energía por alimentos altamente densos, bebidas azucaradas, una frecuencia de alimentación elevada y también tamaños de porción altos, tienen causas subyacentes, principalmente la alta disponibilidad y accesibilidad de alimentos procesados con alta densidad energética y bebidas con aporte calórico, y baja disponibilidad y acceso a agua potable y alimentos saludables. Esto tiene mucho que ver con una disminución en los precios de alimentos con alta densidad energética y bajo valor nutritivo, y también un aumento en el costo por caloría de los alimentos sanos, son más caros por caloría. La gente tiene menos tiempo para cocinar y para consumir alimentos en el hogar. Estamos perdiendo, como decía Adolfo, nuestra cultura alimentaria, estamos perdiendo, por ejemplo, el hábito de consumir frijol, está disminuyendo también el consumo de tortilla, sobre todo en la gente joven. Y por otro lado, hay ambientes sedentarios en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, una baja calidad y acceso a servicios de salud y sobre todo de salud preventiva, que lleva también a una falta de estrategias efectivas de orientación alimentaria, y que esto lleva entonces también a pérdida de la cultura alimentaria. Y las causas básicas tienen que ver con cambios tecnológicos en la producción y procesamiento de alimentos que hacen que los alimentos procesados sean más disponibles, políticas agrícolas de comercio, políticas fiscales y políticas educativas que también han llevado a, por ejemplo, disminución en los precios de alimentos altamente densos o producción, incentivos para la producción de los ingredientes para estos alimentos y no para los alimentos básicos para la alimentación del humano. La industrialización, urbanización, globalización, cambios en dinámica familiar, la gran presencia de los medios de comunicación en la vida de todos que influyen en nuestra vida. Y luego cambios tecnológicos en la producción y la recreación que nos hacen menos activos. Ahora hay mucha tecnología que nos hace menos activos cuando trabajamos y cuando nos divertimos. Y también falta de un marco legal y regulatorio que permita la intervención del Estado. Esa ausencia, es decir, esa falta de un marco legal adecuado para esta nueva realidad requiere de cambios en leyes, en reglamentos, en normas, y desde luego la pobreza, de la que hablaré más adelante. Me voy muy rápido, aquí solamente muestro cómo el problema empieza desde que el niño nace. Estos son los patrones de lactancia exclusiva en México. Vean cómo caen. Ya cuando el niño tiene 3 meses de edad, solamente el 10% de las mujeres están practicando la lactancia materna exclusiva, que debería durar hasta los 6 meses.
¿Por qué? Porque hay una introducción muy rápida, especialmente de fórmulas de leche, de sucedáneos de leche materna y de muchos otros alimentos, y el promedio de la lactancia, ya no digamos la lactancia exclusiva, sino la lactancia es de alrededor de 9 meses. Entonces, desde ahí empieza la introducción temprana, por ejemplo, de bebidas azucaradas. Tenemos, por ejemplo, a lo largo del tiempo, esto es con datos de ingreso-gasto, una disminución en la compra de frutas y verduras, leche y carne, y un aumento en la compra de bebidas con azúcar y carbohidratos refinados, un aumento en el consumo de bebidas. Del total de nuestras calorías de todos los días, ha aumentado mucho las que aportan las bebidas. Actualmente el 22% del total de las calorías que consumimos provienen de bebidas, y sabemos que el humano no es capaz, es decir, que las bebidas tienen una pobre capacidad de saciedad y de regulación del apetito. Consumos bajos de frutas y verduras, en promedio alrededor de 70 gramos de frutas y 30 de verduras, y en las escuelas un consumo muy alto de calorías durante el recreo, alrededor del doble de lo recomendado, simplemente durante el recreo, 560 kilocalorías, y una actividad física muy disminuida. Por ejemplo, en las clases de educación física, los niños incurren en actividad física moderada o vigorosa solamente durante 10 minutos del tiempo que practican. Y luego viene la publicidad engañosa. Vean, este es un anuncio en Reforma, el lunes 23 de agosto del año pasado, que dice lo siguiente en letras chiquitas, se los pongo aquí en letras grandes. Fíjense, el anuncio dice que 200 mililitros de refresco con un aporte de 84 calorías, es decir, 21 gramos de azúcar, nótese, 200 mililitros de refresco, aportan solo el 17% de la ingesta recomendada de azúcar al día. Entonces cualquier niño hace sus cuentas y dice, oye, pues yo me puedo echar unas 6 de estas, ¿no? En realidad 200 mililitros aportan 42% de la ingesta recomendada si se consideran las recomendaciones internacionales y las recomendaciones también de México de 10% del total de energía. El desplegado se titula Nada que ocultar, es decir, la empresa está orgullosa del contenido nutrimental de su producto. Pero la verdad es que esta lata contiene 355 mililitros. Así que el anuncio oculta que el verdadero contenido por lata son 37 gramos de azúcar, 150 calorías que aportan 74% de las recomendaciones de azúcar en un día. Es decir, uno ya no podría consumir nada más de azúcar en un día. De manera que yo pregunto, ¿realmente nada que ocultar? Y este tipo de publicidad engañosa no debe seguir, debemos frenarla. Voy a pasar muy rápidamente, porque ya me queda poco tiempo, a las recomendaciones. ¿Cuánto me falta? 4 minutos, sí. Bueno, las recomendaciones entonces serían, partiendo del hecho de que ha habido una disminución de la desnutrición en los últimos 30 años, pero que persisten todavía prevalencias elevadas, especialmente dado el ingreso per cápita en México cuando nos comparamos con países similares a nosotros, y que persisten grandes brechas en las prevalencias de desnutrición entre regiones y grupos socioeconómicos. La desnutrición es todavía una asignatura pendiente y para su virtual erradicación requiere, como dije antes, de la combinación de políticas que aseguren el crecimiento económico y el desarrollo con equidad social, con acciones comunitarias específicas de promoción de la nutrición y de la salud. Esa combinación ha resultado positiva y yo creo que el mejor ejemplo es Brasil, que ha logrado una disminución impresionante de la desnutrición en el noreste del país, con esta combinación de políticas redistributivas, de servicios de salud y educación para los pobres y de programas comunitarios de promoción de una buena nutrición. Simultáneamente nos enfrentamos a una epidemia de ganancia excesiva de peso en todas las edades y niveles socioeconómicos. Las causas de la epidemia incluyen factores individuales como la elevada ingestión de alimentos
altos en densidad energética, bebidas con aporte calórico, bajo consumo de frutas, verduras, granos enteros, leguminosas y agua, así como baja actividad física, del entorno familiar y comunitario, como la alta disponibilidad de alimentos poco saludables y la baja disponibilidad de alimentos saludables, de determinantes sociales, económicas, tecnológicas y un marco legal que dificulta la intervención del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger la salud de la población, por lo que debe implementar políticas efectivas para la prevención de la obesidad. Se requiere de una política nacional de carácter multisectorial, de aplicación en los distintos niveles de gobierno, que involucre a los poderes ejecutivo y legislativo, los medios de comunicación masiva, la sociedad civil y la industria. Y la industria no pretendo yo que sea en la formulación de la política, sino en su aplicación, es decir, en la obediencia que deben ellos tener de la Rectoría del Estado en materia de salud. Que actúe sobre los distintos entornos, incluyendo los espacios públicos en las ciudades, los ambientes escolar, comunitario, laboral y el hogar. Y entre los cambios de entorno se busca aumentar la disponibilidad y acceso de agua simple y alimentos saludables y las oportunidades de actividad física en el hogar, la comunidad, las escuelas y los centros de trabajo. Se requiere regular la mercadotecnia de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes y que se castigue la publicidad engañosa. Desarrollar un programa nacional de orientación alimentaria que alerte sobre los alimentos y bebidas que aumentan riesgos de obesidad y enfermedades crónicas y que permita la selección en el punto de compra y la preparación y consumo de alimentos y platillos saludables. También preservar o recuperar la cultura alimentaria tradicional, incluyendo el hábito de cocinar y de comer en familia, y generar espacios seguros y agradables y sistemas de transporte que estimulen en la población la práctica de la actividad física regular en su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias por su muy interesante ponencia. En nombre de todo el comité organizador, le entrego un diploma. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.